disposiciones supletorias de la norma, hemos visto también los mecanismos de protección del convenio, ¿no? El principio de separabilidad, el principio competencia-competencia, y ahora vamos a ver el tema de la designación. Partamos siempre de la idea de que la normativa de contrataciones establece disposiciones de manera residual, ¿no es cierto? Lo que va a primar es lo que las partes hayan consignado en el convenio arbitral. Eso siempre va a prevalecer. En el supuesto que las partes no hayan establecido el número de árbitros, yo les había comentado que la norma de contrataciones dispone que la controversia será resuelta por un solo árbitro. Cuando se trate de una disposición contenida en el convenio arbitral, si es árbitro único, debe entenderse que las partes han dispuesto que de común acuerdo van a designar a ese árbitro único. Si no se ponen de acuerdo, evidentemente el OCE aplicará lo que dice la norma, cualquiera de las partes deberá remitir al OCE la solicitud de designación de árbitro en defecto o designación residual. Cuando es colegiado, evidentemente cada una de las partes va a designar al árbitro y en caso cualquiera de ellas no cumpla con la designación, esa designación corresponderá al OCE. En la discusión con Walter decía qué sucede si en el convenio arbitral se establece que a falta de designación, tal designación recaerá en otra institución arbitral, llámese la Cámara de Comercio. Aun cuando la norma de contrataciones dice que si una de las partes no designa al árbitro, cualquiera de ellas deberá acudir al OCE para que designe de manera residual, deberá prevalecer lo que dice el convenio y deberá acudirse a la institución arbitral donde se ha consignado la designación residual. Pareciera que existe una contradicción, pero en realidad no es tal contradicción. Finalmente lo que hace la norma es colocarse en el supuesto en que las partes no hayan dispuesto nada al respecto en el convenio arbitral. Porque la finalidad es que se lleven a cabo todos los actos necesarios para que se lleve a cabo el proceso y se culmine con la emisión de un laudo y se resuelva la controversia. Entonces, si estamos frente a un colegiado y el convenio arbitral dispone la designación residual hacia otra institución arbitral, deberá acudirse a esa institución a que designe al. Si es que no hay ninguna indicación al respecto, ante la falta de designación debemos recurrir al OCE para que el OCE designe de manera residual. Y las designaciones del OCE se harán, o las resoluciones de designación del OCE son definitivas e impugnables. Finalmente, también en la discusión hablábamos un poco del hecho de que aun cuando, porque ha sucedido, una parte no designa al árbitro, la otra parte acude al OCE a solicitar la designación, pero en ese procedimiento la parte que no designó cumple con la designación. En esos supuestos el OCE ha dicho de que convalida la designación efectuada por la parte porque lo que ha hecho es cumplir con la finalidad. Aun cuando el procedimiento dice lo contrario, con lo cual ahí seguramente hay que mirar qué es lo que se resuelve en cada caso, pero de las resoluciones que yo he podido observar en este tipo de supuestos, el OCE ha convalidado la designación efectuada tardíamente por una de las partes. Una pregunta, teniendo como sustento que prima la voluntad de las partes. En ese escenario en el cual no se ha designado, no sé, en efecto de las partes al presidente, o en todo caso al árbitro unipersonal, y en el camino las partes se ponen de acuerdo antes de que el 12 saque la resolución de presidencia designando al árbitro único. No. Los supuestos son cuando el OCE aún no se ha pronunciado sobre la designación. El procedimiento, si bien es cierto, establece 10 días para designar, lo cierto es que en la práctica el OCE se toma un tiempo mayor para la designación. Si en ese interín las partes cumplen con designar o se ponen de acuerdo en la designación del presidente,
la consecuencia que yo he visto en las resoluciones es que se convalida esa designación y se cierra el expediente de designación, o sea, el OCE ya no designa. Pero si el OCE designa, aun cuando las partes se hayan puesto de acuerdo, prevalece la designación del OCE porque es definitiva e impugnable, bajo ese supuesto. ¿En qué supuesto pueden las partes pedir la nulidad de la designación efectuada por el OCE? Creo que en ningún supuesto. O sea, ¿en qué supuesto podemos solicitar la nulidad? No, porque la resolución es definitiva. Porque me ha pasado. La resolución es inimpugnable, no se puede impugnar. Me ha pasado que... Lo que hacen en la práctica es matan ese proceso y se van a otro proceso. O sea, finalmente lo que sucede es que ahora habiendo un programa a la fecha para la instalación del árbitro único, deja sin efecto la fecha de instalación por una nulidad de designación planteada por una de las partes. Ah, sí. Y en eso todavía están. Todavía están. Bueno, pero eso es un tema básicamente de la propia institución, ¿no? Porque esa nulidad debe ser resuelta, o sea, en todo caso, si el procedimiento de designación tiene un plazo establecido normativamente, debería procurarse resolverse en ese plazo. Por eso es que sucede, escúchame, yo he tenido casos en donde la controversia dejó de tener sentido. O sea, surge la controversia, designan al árbitro y cuando designan al árbitro, las partes le dicen, señores, ya no hay interés, ya no hay interés en continuar con el proceso porque designaciones de más de 6 meses, evidentemente ya en ese interín existe incluso ya ya hay un desistimiento, hay un desinterés en continuar con la gestión del conflicto, o sea, ya finalmente no existe. Lo ideal es que se designe de manera residual en el tiempo establecido. Y en todo caso, porque eso evitaría que sucedan este tipo de supuestos, ¿no? El hecho es que la norma remite a las designaciones residuales y habrá que seguir tal disposición. Ojo que existe la posibilidad de que las partes, en función de esa demora, puedan establecer que la designación residual, en el convenio arbitral, que la designación residual sea llevada a cabo por otra institución. Con lo cual, no quiere decir que estás llevando un proceso institucional o un arbitraje institucional, sino que simplemente la designación de los árbitros se está remitiendo a una institución. Esa es un poco la idea. ¿Qué pasa cuando se pide la designación del árbitro de parte y no se determina que es árbitro único? Pero lo que sucede es que hay una disposición normativa que dice que en caso de duda o a falta de acuerdo será un árbitro único. Ya, pero se demoran en nombrar 2 meses y ya antes que salga el nombramiento ya la otra parte no nos suena. Bueno, finalmente la forma de, así como el convenio arbitral puede establecer disposiciones en cuanto al número de árbitros, esa disposición puede ser modificada por las propias partes durante el procedimiento de nombramiento de árbitros, ¿no? O sea, finalmente, si mi convenio arbitral establece un árbitro único, porque eso sucede en la práctica, mi convenio arbitral dice que la controversia será resuelta por un solo árbitro. Y yo, que quiero iniciar el arbitraje, pero quiero que sea un tribunal arbitral, lanzo mi solicitud arbitral y digo, nombro como árbitro al doctor Víctor Guayabo. Y sale la solicitud y la respuesta de la entidad es una respuesta que contiene también una designación de árbitro. En ese supuesto debe entenderse que las partes han modificado el convenio, que decía que era un solo árbitro, y han constituido un nuevo acuerdo en donde la controversia será resuelta por un tribunal. Entonces, evidentemente, si yo lanzo mi solicitud con la designación de un árbitro y luego, ante la falta de respuesta de la otra parte, solicito la designación residual, el OCE, al momento de analizar el convenio, va a darse cuenta de que o no se puso el número de árbitros en el convenio, o dice árbitro único. En esos supuestos, el OCE va a designar al árbitro único, porque no ha habido una manifestación posterior de la otra parte de modificar la cláusula arbitral. Con lo cual,
suele suceder que llega la solicitud de designación en defecto y la parte que solicitó la designación en defecto se ve sorprendida porque viene una resolución del OCE que no designa en defecto, sino que designa al árbitro único. Y es porque hace una interpretación del convenio arbitral. Esa es un poco la pregunta. ¿Pero qué pasa si antes que salga el nombramiento ya nombró a la otra parte sola? Si antes de que salga el nombramiento se comunica al OCE, o sea, si antes que salga la resolución del OCE se comunica al OCE que la otra parte ha designado, el OCE no debería designar, porque ha habido una modificación de convenio. Lo que pasa es que este tipo de situaciones se dan porque el OCE en el procedimiento de designación se demora mucho. No, hace por paquete. No, ahora hace por paquete. Antes no hacía por paquete, sacaba una sola resolución. Ahora, y esto es un comentario también aparte, la designación por paquete también me parece que no es acorde con la naturaleza del conflicto, porque si bien es cierto que las controversias por el principio de transparencia son publicadas al final, las decisiones, los laudos, la gente no tiene por qué enterarse de que en la municipalidad de no sé dónde tiene una controversia con tal empresa. O sea, finalmente creo que debería respetarse el principio de confidencialidad y que podría publicarse el laudo, pero además uno sabe quién es el árbitro, ¿no es cierto? O sea, finalmente quién es el árbitro que está mirando. Quizá eso ayude a identificar un poco el tema de los vínculos, ¿no? Y relaciones, o por ejemplo, no sé, pues el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene un montón de dependencias, ¿no es cierto? Entonces a veces es difícil identificar qué árbitro ya participó en alguna de ellas, ¿no es cierto? Quizá eso puede ayudar, pero creo que la mejor manera es tomar el caso individualmente, una resolución para cada caso, porque cada caso es distinto. Esas designaciones en masa es un poco complicado. Pero bueno, un poco el asunto es que en el tema de la designación residual hay que acudir al OCE para que el OCE designe en el caso de 10 días. Esa designación no puede ser cuestionada. Una vez que el OCE emite el pronunciamiento, eso es lo que hay que respetar. No prima la voluntad de las partes. Una vez que el OCE emita resolución, esa resolución va a ser definitiva. Esa es un poco la idea. Por eso es que hasta antes de emitir la resolución, creo que la voluntad de las partes puede ser la que prime. Incluso el OCE ha archivado procedimientos de designación porque las partes en ese interín han modificado los términos de su convenio. Pero eso es importante. Porque a la hora que la otra parte ya Sí. no más ya se está modificando. Sí, claro, con seguridad. Porque hay que dar el tiempo para que el otro ámbito único acepte la designación, que tampoco se tiene, si no acepta no se tiene. Y ese interín también puede suceder que la otra parte no prelame. Claro, pero ojo que el procedimiento de designación tiene que seguir una secuencia, ¿no? Primero es lo que dicen las partes y luego se acude al OCE. Y uno acude al OCE inmediatamente para que designe y en ese interín se está siguiendo el procedimiento de designación. Primero yo miro el convenio arbitral, veo el procedimiento. Si no se establece en el convenio arbitral un procedimiento, sigue el procedimiento que establece la norma de contratación, y es que el inicio de arbitraje se da con la solicitud dirigida a la otra parte. En esa solicitud, si es un tribunal arbitral, voy a designar al árbitro. Al momento que se conteste la solicitud, la otra parte tendrá que designar al árbitro y estos árbitros designan al presidente. En ese procedimiento, si es que una de las partes no designa o no sigue las estipulaciones del convenio, el OCE interviene de manera residual, interviene un poco para suplir esa falencia, ¿no? Pero no es que las vías son paralelas. Las vías, el OCE interviene en última ratio para suplir un incumplimiento y hacerlo de manera residual. Primero que tiene que establecer lo que dice el convenio. Lo que pasa con las regiones que están divididas por subregiones, vamos a tener un contrato con una subregión. La subregión no tiene procurador, no tiene la regional. Claro. ¿Qué pasa si la subregión no le comunica a la regional? Pero, claro, No comunica, entonces hay un vacío. Tú ya piensas que te trae
técnica, haces el proceso. Pero cuando acudes a la regional, el procurador ya no resuelve. Tiene la voluntad de la parte, dice, a mí no me han comunicado nada, recién tengo conocimiento, aquí me dan. Y no se tomaría la designación, por lo general. Por lo general. Hasta antes, si ya emitió una decisión, ya... Yo he tenido casos también en donde la parte que solicitó la designación, luego pretende que no se designe, porque ya se pasó el plazo para designar. Pero el criterio que adopta el OCE es que finalmente prima la voluntad de las partes, y si en el convenio se ha establecido que cada una de ellas tiene que designar, si ya se designó, ya se cumplió con la finalidad y por lo tanto no es... Ese es el criterio que se ha adoptado, ¿no? Ese es el criterio. Finalmente el OCE de alguna manera le da prioridad a la designación de la parte. Esa es un poco la figura. Finalmente, en materia de arbitraje privado, la designación va un poco más de tiempo, son 15 días, de acuerdo al decreto definitivo 17.1, en el arbitraje generalizado son 10 días. La aceptación es por escrito, evidentemente, y el árbitro, si no acepta, se va a tener que designar nuevamente, y si acepta, tiene que informar. Finalmente tiene que, al momento de aceptar, tiene que informar sobre cualquier circunstancia o cualquier hecho que considere que las partes deban conocer. Los deberes del árbitro, eso seguramente todo el mundo lo conoce, independencia y parcialidad, y la independencia finalmente un criterio más objetivo, ¿no es cierto? Objetivamente tenemos que, de alguna manera, lo que quiere decir el principio de independencia o el deber de independencia es que no exista alguna vinculación demostrable, ¿no?, del árbitro ni con los demás árbitros, ni con las partes involucradas, ni con la materia controvertida, ¿no? Ahora se extiende igual a los abogados, asesores y demás, ¿no? La imparcialidad más bien tiene que ver con un criterio subjetivo, es básicamente el sentir del árbitro. Es difícil de probar en primera instancia la imparcialidad, porque en todo caso para poder probarla tendría que reposar en un hecho concreto y tendría que darse a raíz del desarrollo del propio proceso arbitral, ¿no? Finalmente, si no hay proceso arbitral no podría demostrar yo imparcialidad. Es bastante subjetivo, como ahora, ¿qué ayuda? Ayuda, por ejemplo, que yo encuentre un árbitro que haya sido pues, reiteradamente designado por una de las partes, ¿no? Eso probablemente podría en el inconsciente colectivo generar ciertas dudas respecto a la participación, ¿no? No es un criterio absoluto, son indicios o son supuestos que podrían generar, junto a otras herramientas o otras situaciones, podrían generar dudas justificadas, porque la norma de contrataciones establece la terminología de dudas justificadas, no tiene que ser justificada. El hecho de que una persona haya sido designada de manera reiterada no implica per se que esa persona vaya a actuar de manera imparcial, ¿no? Perdón, de manera parcial, ¿no? Esa es un poco la reflexión. Otra cosa que puede ayudar, por ejemplo, también son las resoluciones de recusación que están publicadas en el LOS. Finalmente, el desempeño del árbitro va a estar calificado en función a ese análisis. Una de las variables que uno puede analizar al momento de designar un árbitro es cuán recusado ha sido el árbitro, con lo cual refleja pues un cuestionamiento en el desempeño. Sobre todo ahora que existe la sanción administrativa de los árbitros, ¿no? Entonces los árbitros de alguna manera tienen que tener un mayor cuidado sobre el desempeño, al momento de aceptar un proceso. La instalación, les decía al comienzo que los arbitrajes que se llevan a cabo en la ciudad de Lima tienen la obligatoriedad de instalarse en las instalaciones del OCE.
Y aquellos arbitrajes que se llevan a cabo fuera de la ciudad de Lima, no existe esa obligación, pero sí existe la obligación de remitir el acta de instalación. Entonces, eso, de hecho, por un lado, la pregunta era por qué, y es simplemente por cuestiones, creo yo, estadísticas, llevar un control de procesos, ¿no? Es la manera también de poder verificar, aunque ahora también existe la intención de publicar las actas de instalación, también en este afán de alguna manera abarcar el desempeño de los árbitros, ¿no? Capacidad para ser árbitro, personas naturales, cuando el convenio o cuando una parte designa a una persona jurídica como árbitro, lo que en realidad interpreta la ley es que lo que ha querido decir es que esa institución designará al árbitro, ¿no? Finalmente, porque siempre tiene que recaer en una persona natural. De cualquier nacionalidad, el arbitraje nacional de derecho necesariamente abogados, ya les comentaba que el presidente del tribunal arbitral y el árbitro único deben además tener especialización acreditada en contratación pública, en derecho administrativo y en arbitraje. De ahí, ¿qué incompatibilidades? Finalmente, la norma establece que funcionarios del OCE no pueden ser árbitros después de 6 meses de haber dejado la función. Lo comentaba acá también con la doctora, los funcionarios y servidores públicos están impedidos de desempeñarse como árbitros en aquellos procesos del sector, ¿no? En controversias relativas al sector, pero pueden ser designados pues, en otras materias, ¿no? Un funcionario público en el sector comunicaciones puede resolver controversias en el sector minero, el sector pesquero. No hay esa incompatibilidad. Y luego hay un enunciado de personajes que no pueden ser designados árbitros, está impedido, el presidente de la República evidentemente no puede ser árbitro. Los fiscales, ¿no? Los alcaldes. Finalmente es una lista de impedimentos, ¿no? La aceptación se da entre los 5 días. Y una vez aceptado, se entenderá constituido el tribunal arbitral. Esto de aquí hay que tomarlo con matices porque eso se da básicamente en arbitrajes privados. En arbitrajes privados, una vez que esté conformado el tribunal arbitral, aun cuando no se hayan instalado, los árbitros tienen plena facultad para emitir pronunciamiento. Y eso no es muy usual, porque uno siempre espera la instalación como para... Uno considera que la instalación de alguna manera le da o revista al árbitro de la competencia para emitir sus fallos, pero eso no es así. O sea, finalmente podría emitir fallos antes de la instalación. Estoy pensando que de repente puede solicitarse, por ejemplo, una medida cautelar antes de que se instale el tribunal. Los árbitros podrían eventualmente emitir un pronunciamiento sobre la medida cautelar. En materia de contratación pública, como ustedes saben, si es un arbitraje ad hoc, primero se da la constitución de los árbitros y ojo que podría darse el caso de que el árbitro también pueda emitir pronunciamiento, porque la norma de contratación pública dice que el arbitraje se inicia con la solicitud de inicio del proceso arbitral, no con la instalación. Un matiz en materia de arbitraje institucional bajo el Sistema Nacional de Arbitraje, en donde el arbitraje sí se inicia con la interposición de la demanda. Ahí es un poco más complicado porque el procedimiento de designación de los árbitros va de manera paralela a las actuaciones arbitrales, ¿no? Se presenta la demanda y en esa demanda se designa al árbitro, en la contestación también. Es un tratamiento distinto que seguramente mañana lo van a ver con Juan, por ejemplo, que va a exponer ese tema. El deber de información se da durante todo el desarrollo del proceso, ¿no es cierto? Antes se establecían algunos límites, la ley de arbitraje a veces se establecía un límite hasta antes de culminar la etapa probatoria, que ya no se podía recusar. En materia de contratación pública se da a lo largo del proceso, incluso hasta antes de la emisión del laudo pudo generar una recusación. Las partes pueden y tienen toda la facultad de poder requerir información adicional a los árbitros. Ahora se estima mucho cuando uno acepta un cargo de árbitro, hacer referencias un poco a los procesos, ¿no? Cada vez vemos aceptaciones de árbitro más sustanciales, ¿no?
más largas, más precisas, más expresas, más explícitas. Antes simplemente se hacía referencia a procesos, ahora en la práctica arbitral por lo general se señala además cuáles son las partes, quién ha intervenido, porque lo que se busca es la mayor transparencia para el cargo de la función, para el ejercicio de la función arbitral, ¿no? Y además porque evidentemente ahora hay una sanción administrativa para aquel árbitro que infrinja este deber de información. Ya seguramente lo vamos a comentar. Los principios éticos, los principios que debe resguardar cada árbitro, esto está en el código de ética para árbitros 12, que se debe revelar algunas disposiciones también, por lo general, si es que ha habido alguna relación con los coárbitros, ¿no es cierto? Si ha existido alguna relación con las partes involucradas en el proceso, si ha emitido alguna opinión respecto a la materia controvertida, ¿no? Si tiene algún interés en el resultado del proceso, ¿no? Es decir, si hay alguna vinculación con la materia controvertida, con los asesores, ¿no es cierto?, con los abogados, los representantes. Es decir, finalmente el examen del árbitro al momento de aceptar el encargo tiene que ponerse en todos esos supuestos y además tiene que ponerse en el supuesto de que si esa información puede ser de interés de la parte, ¿no? O sea, en la reflexión de revelar un hecho o no revelar un hecho, no parte de lo que yo considere puede ser materia de cuestionamiento o no. Tiene que partir del hecho de si la parte está interesada, puede interesarle conocer esa información. En términos prácticos debo colocarme en el lugar de la parte y preguntarme si yo como parte estaría interesado en recibir esa información. Si yo considero que eso es correcto, entonces debo optar por revelar el hecho, ¿no? La recomendación es que aun cuando el hecho haya sido o haya ocurrido con más de 5 años de antigüedad, porque la norma establece un plazo de 5 años, debo revelarlo igual, porque así puedo evitar algún tipo de cuestionamiento. Finalmente hay que revelar todo, y en todo caso, entre la duda de revelar o no revelar, es mejor revelar. Bien. Sí. Puede ser causal de recusación de uno de los árbitros que el árbitro manifieste que ha tenido algún tipo de relación profesional con el abogado de una de las partes. El árbitro con el abogado sabe que mantiene conflictos, procesos, procedimientos con alguna de las partes. No, una relación profesional, ¿no? Yo creo que dos abogados han trabajado juntos y después de tiempo, bueno, ya no trabajan juntos, pero convengo en designar a un árbitro que ha trabajado muy bien porque conozco de su calidad profesional. Sí, claro. Es que lo que pasa es que si lo analizamos en términos concretos, entre revelar o no revelar el hecho, es mejor revelarlo, porque la no revelación puede generar una apariencia de parcialidad. No, claro, yo lo revelo. Sí. Yo he visto, por ejemplo, en el acto de instalación, el árbitro se dio cuenta que el abogado de una de las partes había sido compañero de universidad. Ahora, no yunta de universidad, compañero de universidad, ha compartido pues un par de cursos, ¿no? Y además, en esa reflexión, decide informar el hecho, pero no lo informa en ese acto porque finalmente tiene que ver en qué año fue, si es que efectivamente era esa o no la persona, ¿no? Si se cruzaron o no, en dónde, un poco identificar el hecho. O sea, a veces uno recuerda la cara y dice, yo creo que yo estuve con él, hace todo un seguimiento y a los 2 días presenta una declaración, ¿no? Debo informar que tomó conocimiento de la recusación de él. La recusación del árbitro porque el argumento no es que haya revelado o omitido revelar, sino que no reveló de manera oportuna, porque la norma establece que uno debe revelar el hecho de manera inmediata, ¿no es cierto? O sea, es cuando uno acepta el encargo o cuando conoce, debe informar el hecho
en la oportunidad que No, pero corresponde. el caso concreto que yo planteo es el siguiente, ¿no? O sea, supongamos que tú y yo hayamos trabajado juntos hace, no sé, 8 años en el mismo Sí, estudio. claro. Y me toca asesorar como abogado a alguna empresa contratista y digo, ¿puedes dar un árbitro a Alberto? Sí, claro. Porque sé que está metido en el tema arbitral sin ánimo de que él sea parcial conmigo, sino porque conozco su calidad profesional y yo lo designo al trato conmigo. Llegado, ¿en qué momento tú vas a tener que decir, como árbitro, que me conoces a mí? Porque hemos tenido una relación profesional. Sí, claro. Lo voy a tener que mencionar. ¿Qué pasa si no lo menciono? La pregunta es, ¿qué pasa si no lo menciono? Al momento, si tú me nombras árbitro, al momento de aceptar, al momento de la aceptación, voy a señalar, ¿no? Ahora, lo que mucho se estila es que el árbitro se ciñe mucho a los años, ¿no? ¿Cuántos años han pasado? Han pasado más de 5 años. Bueno, si han pasado más de 5 años, resulta falso informar. Porque finalmente... Pero más allá de eso, o sea, más allá del tema de deber o el no cumplimiento del deber de informar, si el hecho concreto constituye una... Yo creo que finalmente, si ha habido esa situación aislada, creo que no. O sea, creo que no tiene sustento a alegar de que existe o podría existir una parcialización o que haya una relación de dependencia por el hecho propio de la designación o porque hayamos trabajado juntos hace 8 años. El asunto es que esa información puede venir aparejada de otras situaciones y eso podría constituir una situación, ¿no? Por ejemplo, la esposa de mi socio es abogada en otro estudio que no ve nada, pues, no ve nada de temas de contrataciones con el Estado, ¿no? Además se dedica a temas, no sé, pues, tributarios. Y sin embargo, me designan a mí y yo no declaro pues que la esposa no sé qué trabaja porque... Y la otra parte, o sea, en todo caso, la parte patrocinada por el otro lado, formula una recusación porque no se ha cumplido con el deber de revelar. Entonces, oye, ¿qué sentido tiene si no hay ninguna participación? Finalmente, en el análisis, vamos a llegar a la conclusión de que no existe per se una situación que pueda generar dudas sobre la imparcialidad o independencia. Pero, lo que les decía, el análisis de revelar o no revelar no tiene que partir de lo que yo considere deba revelar, o sea un hecho importante, considerable, sino lo que debo pensar es si la parte podría considerar ese hecho como relevante o no. Porque es la única manera de evitar que me recusen. Es la única manera. Ponerme en el zapato de la otra, de la parte, para ver si es que la información debe ser revelada o no. A veces es ociosa. Te digo, yo he visto aceptaciones de árbitro de 3-4 páginas. 3-4 páginas donde hay una revelación ya, o sea, ya tú te enteraste de cosas que, claro, pero es simplemente con el fin de que la parte no sienta que se está vulnerando algún tipo de derecho, o sea, infringido algún tipo de deber de revelación. Mal interpretado, sin duda, pero finalmente, si queremos evitarnos todo ese trámite, creo que... ¿Y ese mismo deber existe también entre los coárbitros? Sí, o sea, sí, sin duda. Hablado contigo, Sí. de decirlo como... Yo creo que sí, que hay relación con los árbitros, ¿no? Finalmente, porque tratándose de un colegiado, si tú y yo participamos en 3 procesos arbitrales, va a depender mucho en ese cuarto proceso bajo qué parte fue la que te designó, porque la otra parte puede sentir, oye, acá ya hay una relación, ¿no es cierto? Hay un trabajo constante, entonces es evidente que en los procesos arbitrales hay controversias sumamente claras y hay controversias en donde la solución puede ir de un lado o de otro, o sea, hay un filo, ¿no? Sujeto de interpretación. Total, ¿no? Entonces,
ante ese supuesto, ante ese espacio en donde uno puede interpretar, yo como parte puedo sentirme incómodo de que haya habido pues una relación bastante fluida en designaciones de árbitros, ¿no? Entre árbitros. Finalmente eso también podría generar, por eso digo, el análisis parte de colocarme en esa situación y pensar si yo como parte estoy interesado en recoger la información. Por eso es que existe la infracción al deber de información, no es una causal de recusación, como lo establece la norma, no establece norma, sino lo que genera es una apariencia de parcialidad, y la apariencia de parcialidad sí puede generar una recusación, porque finalmente hay una infracción al deber de imparcialidad, ¿no es cierto? O sea, per se no se está configurando, pero yo puedo generar esta apariencia en función a la no revelación de un hecho. Ese es un poco el análisis. Yo creo que en todo caso, entre revelar o no revelar, revela, ¿no? Hace 10 años pasó eso, bueno, si bien hace 10 años pasó esto. Es ocioso, pero es mejor pecar de exceso que pecar de defecto, ¿no? Las partes podrán dispensar, sí, podrán dispensar las revelaciones reveladas por el árbitro. Mucho se habla de la lista naranja, cuando uno sabe que tengo que revelar esta situación, lo que tú me dices, por ejemplo, una relación profesional de hace un tiempo, uno por lo general tiene guías como las reglas IVA, ¿no? Más o menos para ver qué cosas puedo revelar o no. Finalmente yo creo que hay que revelar todo, ¿no? Para fin de evitar. ¿Por qué? Porque la recusación promovida a partir de la revelación no es una recusación. O sea, nadie, el OCE, no podrá declarar fundada una recusación por un acto de revelación. No, es imposible que el OCE emita una resolución diciendo te recuso, recusación fundada porque el árbitro reveló tal información. Al contrario, la revelación del hecho puede de alguna manera salvar una recusación por ese hecho concreto. El árbitro podrá ser recusado cuando no posea las calificaciones. Sabemos que en el convenio arbitral, así como se puede consignar el número de árbitros, el tipo de arbitraje, ¿no es cierto?, que se vaya a dar en ese proceso arbitral, también las partes pueden consignar en el convenio arbitral calificaciones especiales para los árbitros. Por ejemplo, puedo señalar que los árbitros deberán ser abogados, todos. Entonces, si yo coloco esa disposición del convenio arbitral, aun cuando la norma de contrataciones dice que el árbitro único y el presidente del tribunal arbitral deberán ser necesariamente abogados, pudiendo los otros miembros del tribunal pertenecer a otra profesión o ser expertos, si yo ya coloqué esa consignación en mi convenio arbitral, deberé estar a lo que señala ese convenio. Entonces tendré que designar a todos los árbitros. Si yo designo a un ingeniero, a un economista, a un administrador, la otra parte puede formular una recusación porque no se ha cumplido con las calificaciones del árbitro establecidas en el convenio. No proceden las calificaciones convenidas por la ley, artículo 221, tiene que ver con el tema de impedimentos, ¿no es cierto? Designo a fiscal de la nación, designo al contralor como árbitro, por ejemplo. O sea, un impedimento, evidentemente puedo recusarlo por criterios de independencia e imparcialidad. Cuando concurre en circunstancias que de lugar, bueno, esto de la duda justificada lo hemos revisado. El árbitro nombrado por una parte solamente podrá ser recusado por circunstancias que surjan de manera posterior a la designación, ¿no es cierto? Por ejemplo, designa al árbitro y el árbitro al poco tiempo trabaja o forma parte de forma parte del estudio que está patrocinando a la otra parte. Entonces, evidentemente esta circunstancia
que es posterior al nombramiento, generan unas dudas respecto a la posibilidad y puedo recusar ese árbitro, ¿no? El procedimiento de recusación, las partes tienen libertad para establecer el procedimiento. ¿Puedes explicar, por favor, por qué ha puesto independencia, criterio de imparcialidad subjetiva? ¿Por qué hemos puesto el criterio objetivo? Porque precisamente para verificar la violación a la independencia tengo que establecer un hecho que genere esa infracción, o sea, tengo que verificar que ese árbitro tiene una relación de dependencia. Ese es un criterio objetivo, es concreto, yo determino que ese árbitro está en relación de dependencia con el otro árbitro, con alguno de los árbitros, o relación de dependencia con la materia controvertida, con los árbitros, por ejemplo, yo soy árbitro designado por una de las partes y el socio del estudio al cual yo pertenezco es designado, o al revés, el socio es designado árbitro de una de las partes y yo soy designado presidente del tribunal. La otra parte podrá recusar ese árbitro o podrá recusarme bajo el hecho de que existe una relación de dependencia. Es muy difícil que yo laude distinto a lo que decida o sea, me corre el riesgo de que me vaya del estudio. O sea, bajo esa situación. O sea, hay una relación de dependencia entre los árbitros, ¿no? Con la materia controvertida, por ejemplo, ¿no? Hay un interés objetivo en el resultado del proceso, hay una relación de dependencia. ¿Cómo se llama? Con los árbitros, con las partes, por ejemplo, ¿no? Hay una relación de dependencia. Yo que soy parte, designo pues no sé, designo a mi primo, ¿no? Designo a mi esposa, ¿no? O sea, hay una relación, hay un vínculo, hay una relación de dependencia, evidentemente eso va en contra de los deberes del árbitro. Y la imparcialidad, ¿por qué es un criterio subjetivo? Porque finalmente tiene que ver con el sentir del árbitro, con el desempeño del árbitro, ¿no? Con la sensibilidad que tiene el árbitro frente al proceso. Finalmente, ¿cómo yo demuestro esa imparcialidad? Lo demuestro evidentemente a través de un hecho concreto, pero es un criterio más bien subjetivo, es la manera de pensar del árbitro. ¿Cómo yo demuestro que el árbitro es imparcial en su forma de decidir? De hecho, voy a tener que demostrarlo a través de un hecho concreto, y eso se tiene que dar dentro de la actuación arbitral, no puede ser antes. La relación de dependencia de hecho se presenta con anterioridad a la designación. Es un poco el análisis. Se dice que es un criterio subjetivo porque tiene que ver más bien con el pensamiento del árbitro. Claro, al momento de demostrar la infracción tengo que recogerlo en alguna actuación. El árbitro otorgó un plazo a una de las partes y a la otra parte no lo otorgó. Finalmente es un tema de imparcialidad. No hay una relación de dependencia, es un tema de imparcialidad. Es difícil que suceda en estos tiempos, pero es básicamente eso. El procedimiento de recusación, en realidad las partes tienen plena libertad para decidir el procedimiento de recusación del árbitro. Si no, el OCE es el que va a resolver y se va a seguir el procedimiento establecido en la norma. Uno recusa al árbitro, se pone en conocimiento del árbitro recusado y de la parte que lo designó, ellos absuelven el traslado y luego de eso el OCE es el que emite un pronunciamiento. Las resoluciones del OCE son definitivas, que resuelven recusaciones son definitivas e impugnables, ¿no? El árbitro no podrá apelar esa decisión finalmente. Y en estos casos, con la modificación normativa, la recusación que es declarada fundada es motivo suficiente para que el tribunal aplique una sanción administrativa. El Tribunal de Reportaciones ahora puede sancionar administrativamente a los árbitros por varios supuestos. Uno de ellos es precisamente porque se declara una recusación fundada.
El otro supuesto es que no sigue el orden de relación establecido en la norma. O sea, que en caso de que el esposo mejor renuncia, Ojo, que eso también se pensó en un comienzo, pero la norma, la modificación dice que el Tribunal de Contrataciones sancionará al árbitro cuando la recusación haya sido declarada fundada, cuando la causa de la recusación es fundada, aun cuando el árbitro haya renunciado. O sea, no importa que el árbitro renuncie. Ahora ya no hay esta situación en donde me juego, que me recuse y ya se me recusan, renuncio. La renuncia obliga a que el árbitro haya renunciado, entonces se va a pronunciar sobre la recusación. Va a decir, hubo renuncia del árbitro, sin embargo, las causales por las cuales se formuló la recusación son válidas y esa recusación debió ser declarada fundada. Ese hecho va a significar que el Tribunal de Contrataciones también aplique una sanción. ¿cómo se aplica entonces ese comentario ahí que dice que si el árbitro renuncia a la parte que lo mejoró mínimo la recusación, al final en este caso no se reconocerá la causal? No, en ese caso no se reconoce la causal como, o sea, lo que va a decir el OCE, hasta antes de la modificación era, ya renunció el árbitro, archiva ese proceso de recusación. Ahora ya no, ahora sí emite pronunciamiento. Y aún cuando no emite pronunciamiento, porque puede decir esto, el Tribunal de Contrataciones está en la obligación de establecer si existe una infracción y si es pasible de ser sancionada. O sea, finalmente lo que dice la norma es que el Tribunal de Contrataciones, tiene la facultad incluso de oficio establecer el grado de sanción, aun cuando la recusación haya sido presentada de manera extemporánea, porque puede suceder que en el procedimiento arbitral existe una causal de recusación y yo planteé mi recusación fuera del plazo. Puede suceder. Ahí el OCE lo que va a hacer es decir, el proceso de recusación ha sido planteado de manera extemporánea y por eso no procede. El Tribunal de Contrataciones, aún en esos supuestos, tiene la facultad de establecer la infracción, determinar la infracción y proceder a la sanción. Con lo cual se abre pues una cacería casi no de brujas sino de árbitros, ¿no? Es como incluso un tercero, porque el hecho de iniciar una acción para determinar una sanción puede darse incluso de oficio, aun cuando la sanción exista. Si no existe recusación, no importa. Puede determinarse una sanción si es que el Tribunal de Contrataciones determina que hay una causal, una infracción al deber de revelación o en todo caso al no cumplimiento del orden de prelación. Porque también es causal el hecho de que el árbitro no haya motivado, y ahí ya entramos en otro terreno, no haya motivado de manera adecuada haberse apartado del orden de prelación. El orden de prelación, el árbitro ahora está obligado a resolver en función de lo que dice la Constitución. Luego de lo que dice la Constitución, la norma especial, la ley de contrataciones y el reglamento, y luego de eso la ley de procedimiento administrativo, ¿no es cierto? Y luego de eso el derecho código civil. Entonces tiene que seguir ese orden de prelación. Entonces ahora es como casi en los laudos haces una referencia a la Constitución simplemente, ¿no? Porque eso es lo que sucede, hace referencia a la Constitución y luego pasas al tema de análisis en el tema de pública. Y eso es así porque antes que se introduzcan esas modificaciones, muchos árbitros preferían resolver las controversias en función al Código Civil, ¿no? Árbitros civilistas que finalmente encontraban una solución en ese supuesto. Ahora, para aplicar el Código Civil tienes que hacer una motivación adecuada de que no existe una solución ni en la ley de contrataciones ni en la ley de procedimientos administrativos. O sea, tienes que utilizar todos esos argumentos para luego aplicar el Código Civil. No podemos aplicar el Código Civil de manera no siguiendo el orden de prelación. Y si el Tribunal de Contrataciones considera que tu motivación es adecuada, puede imponer una sanción administrativa. Y en el caso que contaste del árbitro que encontró después de la instalación, que presentó después de la instalación
¿Por qué va a ser sancionado? O sea, en ese supuesto no hubo una infracción al deber de revelación. O sea, la recusación que se promovió en ese supuesto fue declarada infundada. Entonces no hubo infracción y finalmente si ya hay pronunciamiento del OCE respecto a la recusación, si se es declarada infundada, seguramente el tribunal no va a promover ningún procedimiento. Si un árbitro es recusado, ¿la entidad afectada puede designar al árbitro sustituto? Si el árbitro recusado fue un árbitro designado por la entidad, y la recusación es declarada fundada o el árbitro renuncia, se tiene que seguir el mismo procedimiento. Y el mismo procedimiento seguramente es que la entidad designe. ¿No es cierto? Se sigue el mismo procedimiento. Ahora, el análisis es más complicado si yo demuestro que en el procedimiento ese árbitro recusado fue designado por el OCE, por ejemplo. Una designación residual. En ese supuesto, una vez, si ese árbitro renuncia o ese árbitro o esa recusación es declarada fundada, el OCE debe darle la posibilidad a la entidad que no designó en su oportunidad, sino que designó el propio OCE, debe darle la oportunidad de designar o se designa, el OCE deberá designar al árbitro sustituto. Finalmente, si la norma es clara al decir que se debe seguir el mismo procedimiento para la designación y el mismo procedimiento para la designación parte del hecho de que la entidad, en este caso, en este ejemplo, la entidad deba designar y no designó. ¿La entidad deberá designar? Yo creo que sí. O sea, el OCE no se va a poner en el supuesto es, ok, recusación fundada. Este árbitro, ¿cómo fue designado? Fue designado por el OCE. Entonces tengo que designar yo. Eso no va a pasar. Va a acudir al convenio arbitral y va a decir, la parte tiene que designar, tiene que darse de la parte de la designación. Creo que es lo más adecuado. Eso es si el árbitro renuncia. Si la recusación es declarada fundada, el OCE va a tener que designar. Sí. En el tema de la recusación, no suspende el trámite del proceso. Lo cierto y concreto es que cuando se recusa, pues por lo general los otros árbitros no quieren seguir con las actuaciones. Porque si la recusación es declarada fundada o el árbitro renuncia, hay que retrotraer, hay que repetir algunas actuaciones, ¿no? El árbitro sustituto tiene la posibilidad de solicitar la repetición de actuaciones. Finalmente, cuando recusan a uno de los árbitros, es preferible suspender el proceso, aun cuando dice que no se suspenda. Sabe que la recusación sea evidentemente, pues, infundada, ¿no? O sea, hay recusaciones que se promueven que en realidad son simplemente planteadas con el ánimo de dilatar el proceso, ¿no? Cuando eso sucede en estos casos. Pero cuando se recusa al árbitro único, evidentemente si el árbitro único está recusado, no deberá, pues, seguirse con ninguna actuación, o se recusan a dos de los tres árbitros, o cuando el tribunal arbitral así lo disponga. En la mayoría de los casos, por experiencia, el tribunal suspende sus actuaciones hasta que se resuelvan. Porque ¿qué sucede cuando tienes un tribunal arbitral y recusan a uno de los árbitros? Si en las disposiciones del convenio establece que los otros dos árbitros resuelven la recusación, porque puede darse el caso que en el convenio arbitral se dice cuando se recusa a uno de los árbitros, los otros dos árbitros resolverán la recusación. Lo que sigue, si ese es el escenario, recusan a uno de los árbitros, los otros dos árbitros resuelven. Si esos dos árbitros resuelven en contra de la recusación, lo más probable es que esa parte recuse a todo el tribunal. O sea, y finalmente vamos a estar en el OCE y vamos a seguir el proceso de recusación. Por eso es que lo saludable, creo yo, para el proceso y para los árbitros, sobre todo, es suspender las actuaciones. O en todo caso que sea una institución distinta al propio tribunal para que resuelva la recusación. Si no quiere que sea el OCE, podría ser cualquier otra institución. O sea, no necesariamente el OCE va a resolver todas las recusaciones.
el OCE actúa de manera residual. Si en el convenio arbitral se ha establecido que alguna otra institución arbitral va a resolver las recusaciones, habrá que recurrir a esa institución arbitral. Y cuando se establezca que la recusación es resuelta por los mismos árbitros o por otra institución arbitral, igual el tribunal va a sancionar si que habrá la voluntad. El tribunal, por eso te digo que ahora incluso hasta el oficio puede iniciarse un procedimiento sancionador. Antes de esta modificación existía la posibilidad de sancionar al árbitro, pero era una sanción económica por los daños y perjuicios, ¿no? El árbitro, cuando asume la función arbitral, es responsable por los daños y perjuicios que genere su ejercicio. Y eso está establecido. Pero ahora, a partir del 20 de septiembre del 2012, existe la sanción administrativa, lo cual es bien discutible porque el árbitro termina ejerciendo jurisdicción, no es un funcionario público, no está supeditado. Pero bueno, así está la norma. Entonces, Además, esa no es una directiva, ¿no? O sea, no, está en el reglamento de la ley de contrataciones. Está establecido por ley y desarrollado en el reglamento. ¿existe alguna diferencia entre esas normas de ese reglamento y hay una directiva también que es el Código de Ética de la Persona? No, pero el código de ética, lo que dice la norma es independientemente de las infracciones que se cumplan y de las sanciones, la gradación de sanciones que establezca el código de ética para árbitros que publicó el OCE, independientemente de eso, la sanción administrativa el procedimiento es establecido por el tribunal. El tribunal es el que va a sancionar de manera administrativa y tiene dos tipos de sanciones, o suspensión temporal o permanente, ¿no? Inhabilitación permanente. Y las sanciones van entre los 6 meses y los 2 años, y si se ha verificado que ese árbitro en el plazo de 3 años ha acumulado la sanción, el monto máximo o el periodo máximo de sanción, también es expulsado, o sea, es inhabilitado permanentemente para arbitrar en contratos con el Estado. Y si está en el registro de OCE, también es sacado del registro, ¿no? Ese es un poco lo que indica la norma, ¿no? Eso está en la ley y en el reglamento. ¿Y por qué se ha creado ese código de ética? El código de ética salió antes. Salió antes. Creo que la sanción en el código de ética estaba a cargo del OCE, pero no del tribunal, era de presidencia, creo. O sea, tú promueves el procedimiento administrativo en uno y en otro caso es distinto. Yo no voy al Tribunal de Contrataciones a que aplique una sanción establecida en el Código de Ética para árbitros. Esa sanción o esa gradación de infracciones deberá ser determinado por el presidente del OCE. Porque uno inicia ante el OCE y el presidente, que es el titular, tendrá que emitir el pronunciamiento. La sanción administrativa es dada por el Tribunal de Contrataciones, que es un ente autónomo. Entonces, es una sanción administrativa, por eso es que existe la discusión de si finalmente lo que se está haciendo es equiparando al árbitro como un funcionario público. La pregunta es, ¿están vigentes las dos normas? Sí, está vigente. Y la norma además dice, independientemente de la infracción que se realice del Código de Ética, el tribunal va a establecer este tipo de sanciones. O sea, hay esta sanción administrativa y luego está la otra, lo que dicen las infracciones al Código de Ética. Seguramente, porque no hemos visto todavía ningún caso, porque hay que notar que la norma, la modificación entró en vigencia el 20 de septiembre, pero es aplicable a los procesos convocados a partir de la vigencia de esa norma. Entonces, mientras que se convoca el proceso, se lleva a cabo y se va a una controversia, seguramente va a pasar un tiempito más. Pero una vez que suceda, vamos a tener procedimientos administrativos contra árbitros. Pero bueno, no sé qué consecuencias traerá. Eso es un poco lo que dice la norma. Bueno, el procedimiento de árbitro sustituto es básicamente el mismo procedimiento como decía la responsabilidad del árbitro. Ya les decía que en la norma anterior había esta responsabilidad por daños y perjuicios, ¿no? Era básicamente una sanción económica. Ahora están estas sanciones administrativas cuando no se respete el orden de prelación
cuando la recusación sea declarada fundada, cuando a pesar de renunciar la causal configura sanción y cuando exista causal aún con recusación presentada de manera temporal. Lo cual también abre la posibilidad de que, aun cuando no exista recusación, si se promueve el oficio, o sea, puede un tercero decirte, oye, acá hay una infracción y el tribunal podría eventualmente determinar una sanción. Respecto a este tema del orden de relación, Sí. la forma adecuada sería en el propio lado establecer una especie de cláusula, así, en el cual dice que vas a resolver teniendo en cuenta el orden de relación con la Constitución, ley, constituciones, ley, procedimiento, y después la norma de derecho común. Seguro. O sea, porque eso es también una Sí, claro. sencilla que no te asegura nada, No. porque o en el propio desarrollo de los considerados de un lado establecer un poco que no existe en el ordenamiento de contratación pública una norma que regule pueda resolver el problema, con lo cual hace que el análisis se centre y dice tampoco no tiene procedimientos administrativos. Sí. Sin embargo, aplicando la norma de derecho común encuentran una norma que puede causar. Lo riesgoso de esta disposición es que precisamente genera, o sea, lo que nosotros pensábamos en que las revisiones de las decisiones de los árbitros solamente pueden ser dadas en cuestiones formales o infracciones formales, ahora en materia de contratación pública parece tener otro matiz, porque ¿qué es lo que estás haciendo finalmente? Lo que estás haciendo es que un tribunal analice si tu desarrollo está siguiendo ese orden de prelación. Con lo cual, me pongo en un supuesto, o sea, yo podría eventualmente iniciar un recurso de anulación bajo ese supuesto, iniciar un procedimiento sancionador respecto al orden de prelación y posiblemente el tribunal, no creo que se, o sea, espero que sea el caso, pero el tribunal, si determina que no se ha seguido el orden de prelación, ese pronunciamiento que genera una sanción puede servir como herramienta para tomar una decisión arbitraria. O sea, además, porque una causal de anulación es precisamente no haber seguido el orden de prelación. Con la modificación se ha incorporado esa causal. Entonces, además de todas las causales que tenemos, en la ley de arbitraje tenemos en materia de contratación pública la causal de anulación por no haber seguido el orden de prelación. Entonces, ahí ya hay un tema, porque incluso en la sala comercial tendrá que analizar bajo ese supuesto si ha habido un análisis. Y ya hay todo un escenario que se abre pues, ante las situaciones de decisiones de los árbitros en función a eso. O sea, ¿tú qué crees que en la sala, tú crees que van a revisar, a ver, checklist, constitución, ley de contrataciones? O sea, no van a hacer ese checklist, o sea, no tendría ningún sentido. Tendría que haber un desarrollo frente al análisis, ¿no es cierto? Yo tendría que decir que, bueno, sí se hizo referencia al artículo 287 del reglamento. No, ahí se va a meter definitivamente a la motivación adecuada, a un tema más subjetivo, ¿no? O sea, un tema más de contenido. Y el tema de contenido es algo que está prescrito por la ley de arbitraje. O sea, el juez no puede analizar las cuestiones de fondo, tiene que ir a las cuestiones formales. Lo decidido por los árbitros es inapelable, ¿no? Finalmente. Entonces creo que se abre la puerta a una discusión respecto del fondo y es peligroso. Es peligroso porque finalmente se está creando pues otro escenario, ¿no? Porque yo puedo anular eso y no solamente una vez que anulo eso, de hecho si logro anular eso, va a venir una sanción administrativa y ahí ya es otra cosa. O sea, ahí ya vamos a tener escenarios en donde, ¿por qué? Porque la sanción administrativa, y no lo dice la norma, finalmente es un acto administrativo y no dice que es impugnable, con lo cual voy a abrir procesos contenciosos respecto a sanciones de árbitros y luego tener, no sé, me imagino yo, otro frente que es el tema de la anulación. O
sea, no se va a terminar siendo, o el tribunal, pues vas a terminar discutiendo contra el Tribunal de Contrataciones por un desempeño arbitral que supuestamente tiene otra naturaleza. Es un tribunal administrativo sancionando a un árbitro que ejerce función jurisdiccional. Es un poquito, al menos está ahí como para la discusión. Entonces, creo que incluso el Colegio de Abogados estaba fomentando un poco hacer eso. Bueno, no sé si el Colegio de Abogados es una iniciativa propia o finalmente los abogados o árbitros han estado un poco proponiendo que haya una acción colegiada, ¿no? Finalmente. Porque sí, evidentemente hay un conflicto, ¿no? Un conflicto en las atribuciones. El proceso arbitral, evidentemente, ya hablamos de algo institucional, mañana Juan seguramente va a desarrollar todo eso. Lo único que puedo comentar es que en el ADOC las partes con los árbitros son los que conjuntamente van a diseñar las reglas. Apenas saber la naturaleza del conflicto institucional, las partes se van a remitir a una institución arbitral, tendrá que seguirse lo que necesita el reglamento. Comentario sobre eso último es que las partes pueden establecer disposiciones distintas a lo que establece el reglamento. Yo puedo decir, me someto a los reglamentos de la Cámara de Comercio, pero en cuestiones de recusación quiero que resuelva el OCE, en cuestiones de impugnación o tachas quiero este tipo de procedimientos, o sea, puedo modificar aún, y eso no pierde la naturaleza de ser un arbitraje institucional. Acumulación de procesos. La acumulación de procesos, según el artículo 229, cualquiera de las partes las puede pedir, y los árbitros deben decidir esa acumulación dependiendo de las actuaciones arbitrales, de la naturaleza de las pretensiones, ¿no? La ley arbitral además añade que como posibilidad de que las partes puedan consignar en el convenio arbitral que solamente va a proceder la acumulación si es que las partes están de acuerdo. Si hay esa consigna, o sea, hay esa estipulación en el convenio arbitral, entonces la acumulación deberá pasar por ese también, ¿no? Las partes deberían estar de acuerdo en acumular. He visto yo un par de contratos en donde se ha puesto esta acumulación, ¿no? La entidad no quiere que haya acumulaciones y consignas. Algunos datos en temas de desarrollo procesal. El cuestionamiento de la competencia se hace a través del cuestionamiento de la excepción de incompetencia. El árbitro, por el principio de competencia, tendrá que resolver lo relativo al cuestionamiento. La impugnación de resoluciones se da a través del recurso de consideración dentro del plazo que las partes establezcan o de manera supletoria de acuerdo a lo que dice la ley. La parte del renuente, esto en realidad no tiene muchos efectos porque el tribunal va a continuar con las actuaciones arbitrales hasta la emisión del laudo, aun cuando una de ellas se muestre renuente a la participación. Por eso, por ejemplo, en temas de pago de honorarios se establece la posibilidad de que la otra parte se subrogue el pago con cargo a la devolución a fin de no perturbar el desarrollo. O, por ejemplo, cuando no designa mi árbitro, la norma establece designaciones residuales con el único objeto de que las actuaciones arbitrales se sigan dando. En materia de pruebas, el árbitro tiene plena facultad para admitir, prescindir, ¿no? Cuando prescinde una prueba tiene que hacerlo de manera motivada, pero puede solicitar en cualquier momento información adicional, complementaria, actuación de medios probatorios de oficio, porque la idea es que el árbitro se forme una comisión, ¿no? O esté debidamente informado para resolverlo. A veces, de repente en el informe oral salta, pues, el abogado habla de un documento y en el expediente en este documento el árbitro puede solicitar la presentación del documento si lo considera adecuado o importante para poder conocer la cabalidad del conflicto. En el tema de prescindir de pruebas, sí es necesario que el árbitro pueda motivar por qué prescinde de la prueba, ¿no? En medidas cautelares, las medidas cautelares pueden darse fuera del proceso arbitral o pueden darse dentro del proceso arbitral.
Cuando se dan fuera del proceso arbitral se pueden dar incluso antes de que el proceso se instale, o sea, el árbitro se instale, que se inicie el proceso. Lo más usual es que cuando se formule una medida cautelar se haga en vía judicial y luego se inicie el proceso arbitral. Cuando se da en vía judicial, cualquiera de las partes, una vez iniciado el proceso arbitral, puede decirle a los árbitros que recojan esa medida y el juez estará en la obligación de remitir los actuados al tribunal arbitral, o las partes pueden decidir mantener el proceso cautelar en la vía judicial. Finalmente, el afectado con la medida seguramente va a optar por remitir eso al tribunal arbitral, porque el tribunal arbitral está facultado además para modificar la medida, para cambiarla, para anularla, dejarla sin efecto, ¿no? Basta que una de las partes comunique al árbitro que existe una medida cautelar y que solicite además que conozca esa medida cautelar para que el tribunal deba remitir la solicitud al juzgado competente, y el juzgado tendrá que remitir todos los actuados al tribunal arbitral. Es un poco la... ¿Y ese plazo de 90 días para constituir el tribunal está referido que al procedimiento de designación? Si yo doy una medida cautelar, tiene que, en materia de contratación pública, el inicio del proceso arbitral se da con la solicitud, ¿no es cierto? Entonces, lo que se busca es que el proceso arbitral se instale. O sea, yo al juez le tengo que dar mi acta de instalación del tribunal arbitral para que la medida cautelar siga vigente, ¿no? Si no presento mi acta de instalación, a los 90 días caducará. Por eso, el tema va hasta el acta de instalación. Sí, hasta el acta de instalación. Y bueno, después, creo que nada más en temas de medidas cautelares. Finalmente, el tribunal arbitral puede adecuar la medida, puede tomar una decisión respecto a la medida cautelar y luego puede modificarla, ¿no? O sea, finalmente eso puede pasar. Sí, lo que señala la norma es que en medidas cautelares se debe colocar el conocimiento de la otra parte, pero también puede darse de manera, sí, también puede darse el caso. Puede darse el caso que debido a la naturaleza del pedido, es finalmente esa criterio. Salvo que las partes en el acta de instalación o en el convenio arbitral hayan establecido que una vez constituida una medida cautelar o que las medidas cautelares deberán ser comunicadas a la otra parte. Si las partes ponen eso en el convenio arbitral, entonces siempre deberá ponerse en conocimiento, ¿no? En todo caso, si no hay esa disposición, los árbitros pueden poner en conocimiento la medida cautelar o pueden decidir no poner en conocimiento. En el laudo, las decisiones se dan por mayoría. Si no hay mayoría, decide el presidente. Eso está en la ley de arbitraje. No en la norma de contrataciones, porque la norma de contrataciones no establece una disposición específica de la respecto. La notificación se da dentro del plazo establecido. Ahora, en la ley de arbitraje se establece que el plazo para laudar incluye la notificación. Por lo general, los árbitros en el acta de instalación establecen un plazo separado. Porque antes la ley de arbitraje lo establecía así. La ley de arbitraje establecía que el plazo para laudar y además el plazo para notificar el laudo, ¿no? Estableció un plazo de 5 días para la notificación del laudo, que es un plazo diferenciado. Yo tengo 30 días para laudar y bajo la norma anterior, la ley de arbitraje, general de arbitraje, tenía 5 días para notificar. Con el decreto legislativo 1071, ese plazo implica la notificación. Pero no quiere decir que no existe un acuerdo o pacto en contrario. Por eso es que los árbitros, al momento de establecer las reglas del proceso, se cuidan mucho de eso y proponen un plazo para laudar y además una disposición especial para la notificación. Contenido del laudo, finalmente temas formales. Aun cuando las partes no hayan solicitado la condena de costas y costos, es obligación de los árbitros emitir pronunciamiento al respecto, ¿no? Una pregunta. ¿Qué pasa si yo como árbitro solicito
A ver, en el tema del plazo para laudar, por lo general, si en el convenio arbitral se establece una duración determinada del proceso, habrá que estarse a la determinación del proceso. Por eso es que a veces es riesgoso colocar dentro del convenio arbitral una duración. Antes se estilaba mucho que se coloque el plazo, no podrá, el arbitraje no podrá exceder de 90 días, por ejemplo. ¿No? Es riesgoso un proceso con esa disposición, porque eso implica que todo el procedimiento se deba dar y que el laudo de la decisión deba darse en ese periodo. Pero en situaciones normales, por lo general, uno establece un procedimiento arbitral, una serie de actuaciones, y luego, culminada la etapa probatoria, se fija el plazo para laudar. Entonces, el árbitro que ha requerido pruebas no va a señalar el plazo para laudar hasta que se actúe la prueba o prescinda de ella. Una vez que culmina la etapa probatoria, recién seguramente el árbitro establecerá pues la etapa de alegaciones finales y luego fijará el plazo para laudar, dependiendo de lo que establezcan las reglas del proceso arbitral, de ese proceso arbitral. Finalmente es eso. Pero si en el convenio arbitral se establece un tiempo de duración del arbitraje, con lo cual incluye la emisión del laudo, el árbitro tendrá que establecer las reglas básicas para cumplir con esa disposición, porque si no estaría entrando en una causal de anulación, que es emitir el laudo fuera del plazo previsto, ¿no? Esa es un poco la figura. Entonces, si yo solicito las pruebas y no me las presenta, seguramente yo debo haber tenido un mecanismo para prescindir de ellas, ¿no? Y resolver con lo que tengo en el expediente. Finalmente, las partes son las obligadas a probar sus alegaciones, ¿no? El árbitro no puede rogarse esa facultad. Recurso contra el laudo, ya conocemos, recurso de rectificación, interpretación, integración y reposición, y bueno, reposiciones, exclusión creo que es. Rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo. Reposición es lo que utiliza el reglamento del Sistema Nacional de Arbitraje. En los recursos, una vez emitido el laudo como todo, puede ser fácil de ser mejorado si es que existen algunas situaciones confusas o algunos errores materiales, o el árbitro se ha olvidado de emitir pronunciamiento respecto a algún aspecto controvertido, o por el contrario está excedido en el pronunciamiento. Yo tengo estos recursos para decirle al árbitro que corrija ese hecho, ¿no? A través del recurso de rectificación, de alguna manera voy a decirle al árbitro que ha habido un error material, ¿no? Un error numérico, un error, no sé, se solicita una pretensión de 100 y el árbitro al momento de declarar declara fundada una pretensión de 1000. Evidentemente ha habido un error material que hay que corregir. En el recurso de interpretación ha habido un aspecto de la decisión del laudo en la parte resolutiva que hace confusa o que imposibilita o dificulta la ejecución del laudo, ¿no? Entonces es necesario que se aclare ese aspecto para poder realizar la ejecución. Por ejemplo, no sé, pues se ha determinado la condena de pago de intereses, ¿no? Se ha determinado el pago de intereses, pero no se ha establecido si son intereses legales o desde a dónde se debe computar, si desde la interposición de la demanda. Pues a través de la interpretación puedo solicitarle al tribunal que aclare esos aspectos, ¿no? La integración es cuando el árbitro ha omitido pronunciarse sobre una materia controvertida. De repente hay una pretensión de pago de dinero y esa pretensión también tiene una pretensión de pago de intereses y el árbitro solamente se ha pronunciado sobre la obligación principal, sobre el pago de dinero. Entonces, a través de la integración le digo al tribunal o al árbitro que se pronuncie sobre los intereses. A la inversa, el recurso de exclusión del laudo es que lo que se hace solicita al árbitro excluya de la decisión un pronunciamiento que no ha sido solicitado por las partes, ¿no? En este mismo ejemplo de pago de suma de dinero, puede ser que la demanda solamente se solicite como pretensión el pago de la obligación, más no el pago de intereses. Y
y el árbitro o el tribunal al momento de decidir se haya pronunciado también sobre el pago de intereses, ¿no? A través del recurso de exclusión le digo al árbitro que excluya ese pronunciamiento. Y en sede judicial es el recurso de anulación, ¿no? El recurso de anulación del laudo por causales taxativamente establecidas, que son estas: la causal de convenio arbitral inexistente, nulo, anulable. Esta causal de anulación en materia de contratación pública no está referida a que no existe convenio arbitral, ¿no? Sino finalmente es básicamente que no hay una materia arbitral, ¿no? Yo podría solicitar la anulación porque el tribunal arbitral emitió pronunciamiento respecto a un adicional de obra, por ejemplo. Esa no es materia arbitral, ¿sí? No hay convenio arbitral sobre ese tipo de actos. Por una decisión de la parte. Una de las partes no pudo hacer valer sus derechos, esto es como un cajón desastre. Las anulaciones del laudo básicamente alegan esta causal, porque no ha habido pues, la vulneración al derecho de defensa, el debido proceso, ¿no? Lugar básicamente al cuestionamiento de derechos constitucionalmente protegidos. Además, porque ya hay un pronunciamiento, ¿no? El caso María Julia establece que la sala comercial es competente para resolver las anulaciones del laudo sustentadas en vulneración a derechos de garantía, ¿no? Derechos constitucionalmente protegidos, ¿no? O sea, las acciones de amparo, por ejemplo, ya no deben ser interpuestas alegando vulneraciones de derechos constitucionales, sino es la vía de la anulación del laudo, la vía adecuada para poder resolver esos cuestionamientos, ¿no? La reposición del tribunal, la reposición arbitral no se ajustaron al acuerdo de las partes, o sea, si es que no hubo o no se siguió lo que dijo la regla del proceso, o por ejemplo, uno de los árbitros no reunía las condiciones establecidas en el convenio. ¿Se acuerdan que yo decía de que en el convenio arbitral se pueden establecer algunas calificaciones de los árbitros? El árbitro, por ejemplo, todos tienen que ser abogados. Si yo recuso a uno de los árbitros porque no es abogado y esa recusación es resuelta por el propio tribunal y el tribunal la desestima, yo podría eventualmente, a través de la anulación del laudo, anular la decisión porque ese tribunal ha sido mal conformado. Ese es un poco el sentido de la causal. Se resolvió sobre materias no sometidas a conocimiento del tribunal, o se resolvió sobre materias no arbitradas. Este es el caso de los adicionales en la ley de situación. No solamente los adicionales de obra no son arbitrales, sino también las mayores prestaciones de supervisión tampoco son arbitrables, los mayores letrados tampoco son arbitrables. Entonces, y todas aquellas disposiciones respecto de la cual la Contraloría ejerce una función, ¿no? Tiene que emitir pronunciamiento. Y se resolvió sobre el plazo, el tema del laudo sobre el plazo, y se nos observó el orden de regulación normativa, ¿no? Este es lo que hablábamos un poco de la nueva causal de anulación. La garantía de cumplimiento, el recurso de anulación no suspende la ejecución, salvo que se tome garantía acordada, ¿no? Si las partes pueden establecer en el convenio arbitral que de recurrir a la anulación será necesaria la presentación de una garantía. Entonces, aquella parte que quiere recurrir al recurso de anulación del laudo deberá presentar esa garantía. Si es que no establece esa disposición, la sala, la Corte Superior, tendrá la facultad de establecer el monto de la garantía, si no hay acuerdo de garantía. ¿Qué pasa si no se renueva esa garantía? Porque esa garantía tiene que estar vigente durante todo el proceso de anulación del laudo. Si no se renueva la garantía durante todo ese proceso, el proceso de anulación es desestimado, se archiva. Entonces, la parte que promueve la anulación tiene que presentar la garantía y tiene que mantenerla vigente hasta que la sala emita pronunciamiento. El laudo definitivo se ejecuta como una sentencia. La rectificación, interpretación, corrección y extinción, que son los recursos que se dan para perfeccionar el laudo, forman parte del mismo. Y lo que dice es que debe haber los laudos deben ser remitidos a 12 dentro del plazo de 5 días.
Esa es una obligación que además existe ahora una sanción a los árbitros cuando no cumplan con esa disposición, que una vez que se emite el laudo deban ser remitidos a los. Antes no era como letra muerta porque finalmente los árbitros no remitían a los esos laudos. También, ahora la nueva normativa establece que si no se cumple, porque creo que además la notificación del laudo se da con la publicación de lo que se hace. Y yo le preguntaba en el OCE cuál es el mecanismo, ¿no? Porque el SEASO no es tan amigable que digamos, finalmente yo no podría entrar a la SEASO, necesitaría, o sea, para colgar el laudo necesito una autorización, un código, ¿no? Una contraseña. Los amigos del OCE han señalado que lo que van a hacer es dar contraseñas a los árbitros para que ellos puedan colgar las decisiones, ¿no? Y se notifica a través de esa publicación. Particularmente me parece riesgoso. Porque no sé, porque estamos hablando de Lima, de repente puede haber, pero hay arbitrajes que se desarrollan en provincia que probablemente no tengan la capacidad de poder publicar los laudos. ¿Perdón? No, pero ahora, actualmente no, porque no hay procesos arbitrales regidos bajo esta nueva norma, ¿no? O sea, todavía no, porque recién esta disposición se aplica para procesos convocados con la vigencia de esta norma. Entonces, todavía no llegamos pues a procesos arbitrales, creo que recién se están convocando y recién, me imagino que se están ejecutando. Cuando nazca la controversia, imagino yo, de acá a un año, tendremos laudos publicados en el SEASO. Me imagino que uno tendrá que comunicar, oye, por si acaso tengo este arbitraje, y el OCE seguramente facilitará una contraseña para que puedan. Además, la contraseña será, no sé, temporal, solamente para ese proceso, ¿no? Creo yo, pero no sé. Eso lo veremos seguramente después. Igual sucede con el recurso de anulación, la parte tiene que comunicar al OCE que se ha interpuesto el recurso de anulación. Y una vez que la sala comercial emita su fallo, también existe la obligación de que se remita al OCE la decisión de la sala. Estas son las modificaciones en materia de arbitraje. Ya se estableció de manera expresa que los plazos establecidos en el reglamento tienen la naturaleza de ser plazos de caducidad. Entonces hay que respetar eso que dice el reglamento de acudir a la solución de controversias en el plazo de 15 días. Se mantiene la obligatoriedad de la especialización para el árbitro único y el presidente, el tema de especialización acreditada en derecho administrativo, contratación pública y arbitraje. Se establece la nueva causa de anulación, que es el incumplimiento de la orden de predación. Se consigna la posibilidad de sanción a los árbitros de manera administrativa al Tribunal de Contrataciones del Estado. Se establece como cláusula arbitral por default la cláusula del SNA. Yo les decía al comienzo que cuando no existe un convenio arbitral, que por lo general sucede en las órdenes de compra y de servicio, la norma incorpora de pleno derecho la cláusula tipo, y la cláusula tipo establecida en el reglamento es la cláusula que nos remite al Sistema Nacional de Arbitraje. Los funcionarios de los autoridades de las relaciones de espera del cabo de la institución, se establecen plazos mayores para la designación de los árbitros. Lamentablemente no se cumple con esos plazos, pero es lo que establece la norma. Igual hay plazos mayores para resolver recusaciones. Yo tengo una recusación de 6 meses que todavía no se resuelve, pero ahí vamos, o sea, finalmente está la. Ahora, no existe una responsabilidad funcional, porque no hay una responsabilidad funcional por la demora en el pronunciamiento. Pero bueno. Establece la materia expresa que la instalación del tribunal arbitral suspende el proceso sancionador. Aquí, hasta antes de eso, no existía una disposición expresa y seguía el procedimiento sancionador, y el tribunal
suspendida el procedimiento sancionador simplemente con la verificación de que se ha iniciado el proceso arbitral. Pero ahora se establece que es el acto de instalación el acto que suspende el proceso sancionador. Los adicionales de orden no son arbitrarios, se ha incorporado la facultad para reformar tribunales arbitrales especiales en los casos de menores cuantías. En ese caso no hay todavía una disposición de cómo se va a hacer. Creo que van a designar de la propia lista de árbitros del OCE y van a tener un periodo determinado. Por ejemplo, un tribunal permanente va a sesionar durante 6 meses o durante un año y van a resolver todas las controversias referidas a menores cuantías y luego se va a modificar. Ese es un poco el proyecto, no sé si ya haya sido establecido. Sanciones administrativas a los árbitros y en arbitrajes ad hoc los honorarios de los árbitros también deben respetar la tabla de antecedentes. Es un poco todo lo que tiene que ver con derecho, con conciliación y arbitraje. El día de mañana seguramente van a ver específicamente todo lo que es arbitraje ad hoc y arbitraje institucional, y seguramente dentro del arbitraje institucional van a ver todo lo que es el Sistema Nacional de Arbitraje. Y con eso creo que culmina el diplomado. Y bueno, ahora ya terminamos. Nada, nos vemos seguramente mañana en la clausura. ¿No? Creo que va a ser 1 hora y luego viene la clausura, ¿no? Pues mañana es rapidísimo. Cualquier duda, lo marca, y si no, ahí también está el correo de la cosa. Sí. Chao,